Por ejemplo, tú trabajas, do you work? Ella trabaja, does she work? Tú pagas, do you pay? Ella paga, does she pay? Ella baila, bueno, ella es presente, pues le pongo dos y digo, does she dance? Ella baila, does she dance? Pero si yo digo ella bailó, la pregunta está ahora en pasado, entonces ahí tengo que decir, ella bailó, did she dance? Entonces decíamos que do, does, auxiliares que se van a utilizar para preguntar, y normalmente en los verbos que estamos trabajando, sin la necesidad de utilizar el verbo ser o estar. Por ejemplo, tú trabajas, ella trabaja, tú entiendes, ella entiende, etcétera. Do, does. Y se utiliza, como decíamos, delante del pronombre personal. Por ejemplo, yo digo, yo trabajo, do I work. Entonces, el do I no traduce nada, sino que simplemente hace que la oración que sea I work afirmativa cambie a interrogativa diciendo yo trabajo, do I work. Si fuera tú trabajas, pues yo vuelvo con el do y digo do you y luego pongo el verbo. Do you work? Tú trabajas, do you work? Si yo digo ellos, entonces ¿qué digo ahí? Do they work? Que sería ellos trabajan, do they work, do they, luego pongo el verbo. Si fuera nosotros, entonces yo digo, nosotros trabajamos, do we, y después le pongo el verbo, do we work. Sí, si fuera ellos trabajan, do they work, nosotros, do we work. Ahora, si yo digo ella trabaja, con ella es que vamos a utilizar el does, porque como empezamos diciendo que utilizamos do o dos, con ella, con él, que son la tercera persona, utilizamos dos. Por ejemplo, yo digo, ella trabaja, does she work? Sí, does she work? Si fuera él trabaja, entonces que yo digo, does he work? Y así sucesivamente. Si hablo de alguien en particular, mi padre, mi madre, etcétera, entonces también va dos. Por ejemplo, yo digo, tu padre trabaja, does your father work? Sí. O sea que ahí, como podemos ver, el do y el does son auxiliares que se van a utilizar para preguntar. Y se utilizan delante de los pronombres personales, pero no traduce nada en la oración. Por ejemplo, yo voy a hacer una oración afirmada y luego la voy a convertir a interrogada. Yo digo, tú necesitas dinero. ¿Qué digo ahí? You need money. Ahí yo estoy afirmando, tú necesitas dinero. You need money. Pero si yo pregunto y digo, ¿tú necesitas dinero? Ahí que digo, bueno, le pongo do y digo, do you need money? Sí. Do you need money? ¿Tú necesitas dinero? Entonces, esa oración que estaba filmada cambió a interrogada. Aunque en español normalmente le cambiamos solamente el tono, en inglés pues le ponemos do. Por ejemplo, yo digo, ellos viven por aquí. ¿Qué digo ahí? They live over here. O around here. They live over here. Si yo quiero preguntar, lo voy a poner al lado para que sea más fácil. Ellos viven por aquí. ¿Qué le pongo? Do. ¿Qué digo? Do they live over here o around here? Do they live over here? Sí. Ellos viven por aquí. Entonces note que la única diferencia de afirmada e interrogada es el do que para preguntar pues se lo ponemos. Por ejemplo, sigo. Yo digo, nosotros estudiamos mucho. ¿Qué digo ahí? We study much o we study a lot. Pero si yo pregunto, nosotros estudiamos mucho, le pongo el do y digo, do we study much o a lot? Sí. Ahora, si es para él o a ella, entonces yo le pongo does delante del pronombre personal. Por ejemplo, yo digo, ella paga todos los días. ¿Qué digo ahí? She pays, porque está afirmando, every day. Ella paga todos los días. She pays every day. Pero si yo pregunto y digo, ella paga todos los días, ahí que yo digo, does she pay? Y ahí la S no va, porque preguntando no iría. Does she pay every day? Ella paga todos los días. Ahora, ¿por qué le puse dos ahora? Bueno, porque son los pronombres personales de la tercera persona, she o he. Por ejemplo, yo digo, él habla español. ¿Qué digo ahí? He speaks Spanish. He speaks Spanish, que sería él habla español. Pero si yo pregunto, ¿qué le pongo ahí? Bueno, le pongo does. Y digo, does he speak Spanish? Él habla español. Sí. Entonces, note, como decía, que el do y el does se va a utilizar para
preguntar en el tiempo presente se utiliza delante de los pronombres personales, pero no traduce nada en la oración. Simplemente hace que las oraciones afirmadas pues cambien a interrogadas. Do dos auxiliares que se van a utilizar para preguntar. Pero el do dos son auxiliares que se van a utilizar para preguntar en presente. Por ejemplo, tú trabajas, do you work? Ella trabaja, does she work? Tú pagas, do you pay? Ella paga, does she pay? Pero si yo quiero hacer una pregunta con los verbos que estamos trabajando y esa pregunta es en pasado, entonces en vez de utilizar do, does, en este caso utilizaríamos did, que viene siendo auxiliar que se va a utilizar para preguntar en el tiempo pasado. Oye eso, do, does para preguntar en presente y el did es para preguntar en pasado. Es decir, que si yo digo, tú quieres, esa oración está en presente, entonces digo, do you want? Tú quieres, do you want? Pero si yo fuera en pasado la pregunta, tú querías, entonces en vez de do, le pongo did y digo, did you want? Así, did you want? ¿Tú querías? Sí, por ejemplo, yo digo, ellos viajan. Bueno, yo digo, do they travel? Porque la pregunta está en presente. Do they travel? Ellos viajan. Pero si yo digo, ellos viajaron, la pregunta ahí está en pasado. Entonces, ¿qué digo? Did they travel? Sí, did they travel? Ahora, yo digo, ella baila. Bueno, ella es presente, pues le pongo dos. Y digo, does she dance? Ella baila, does she dance? Pero si yo digo, ella bailó, la pregunta está ahora en pasado. Entonces ahí tengo que decir, ella bailó, did she dance? Sí, did she dance? Ella bailó. Por ejemplo, yo digo, él come mucho. ¿Qué digo ahí? Does he eat a lot? Or much? Does he eat a lot? Él come mucho. Pero si yo digo, él comió mucho, entonces, ¿qué digo ahí? Ahí le pongo did y digo, did he eat a lot? Él comió mucho. Did he eat a lot? Entonces, do, dos son auxiliares que se van a utilizar para preguntar, pero en presente. Y el did va a ser auxiliar igual, pero para preguntar en pasado. El did viene siendo más fácil porque solamente es uno. Por ejemplo, si tenemos dos y do en presente, yo tengo que saber cuándo va do y cuándo va dos. Por ejemplo, yo, ahí va do, digo, do I, tú, do you, ellos, do they, nosotros, do we. Pero si es ella, ahí sería ella, does she, él, does he, tu padre, does your father, porque ahí la pregunta en presente. Pero si es pasado, es bueno porque todo va con did. Por ejemplo, tú, did you, ella, did she, él, did he. Y ahí no importa el pronombre personal porque solamente uno. Ojo, hay que tomar algo en cuenta y es que cuando estamos preguntando en pasado con el auxiliar did, el verbo siempre se queda en presente. Hay personas que tienen manejo ya de lo que es los verbos en pasado y pueden pensar que el verbo también va en pasado, pero no. Si ya el auxiliar está puesto el did, pues el verbo iría en presente. Por ejemplo, en vez de decirle que tú fuiste, did you went? No, ahí pongo el verbo normal. Did you go? ¿Tú comiste? Did you eat? Sí, tú entendiste, did you understand? Y los verbos se quedan ahí siempre en presente. Did you understand? Tú viniste, did you come? Did you come? Tú bailaste, did you dance? Y si fuera ella, bueno, pues sería lo mismo. Sí. Entonces, con did es mucho más fácil, como decía, porque es solamente un auxiliar para todos. Entonces recuerde, do, dos, auxiliares que se van a utilizar para preguntar en presente delante de los pronombres personales. Y el did va a ser auxiliar que se va a utilizar para preguntar en el pasado delante de los pronombres personales.